Muy buenas, grupo. Vamos ya por la tercera sesión del amigo Descartes, segunda que le dedicamos a la metafísica y penúltimo vídeo que le vamos a dedicar al autor, ¿vale? Seguimos. Os recuerdo que nos quedamos en la intuición, perdón, no deducción, la intuición de la primera de las sustancias, la sustancia pensante, ¿vale? Llegamos a aquellas famosas frases del pienso luego existo y lo hicimos a través de la duda metódica. Dudamos de todo, porque lo que andábamos buscando era la primera evidencia y Descartes nos dijo, oye, la primera evidencia de la razón tiene que ser algo indudable, vale, pues ya tengo la solución, voy a dudar de todo y si al dudar de todo hay algo que sobrevive a esa duda, ese algo será la primera evidencia que ando buscando. Esa duda la dividió, ¿no?, en varios niveles, dudó de los sentidos, dudó de si mis pensamientos los tengo durante la vigilia, estando despierto o mientras duermo, dudó de los errores del razonamiento o incluso de que las ideas matemáticas hubiesen sido, y todas las evidencias de la razón hubiesen sido introducidas en mí por un genio maligno que quería engañarme, y finalmente a la conclusión a la que llegó es que no podía dudar del hecho mismo de estar dudando, ¿no? Él, que estaba dudando de todo eso, al menos tenía que ser algo que dudaba, independientemente de que todo el contenido de mi mente, de mi pensamiento sea falso, yo que pienso y que estoy dándole vueltas al coco y dudando de todo eso, debo ser algo, ¿no? Mi existencia se hace evidente en tanto en cuanto soy una cosa que piensa, independientemente de que todo lo que piense esté equivocado. Y en esto tenemos que seguir, porque tras la intuición de ese cogito, os recuerdo que del cogito viene de cogito ergo sum, que es la expresión pienso luego existo en latín, ¿vale? Por eso se suele hablar de la primera evidencia, de la primera sustancia, como la intuición del cogito, ¿vale? Pues estamos en disposición, ya que hemos llegado a esa primera intuición, esa primera intuición, perdón, que es la primera evidencia, estamos en disposición de aplicar la segunda regla del método, que es el análisis, ¿vale? Entonces, vamos a analizar que es esa sustancia pensante que hemos intuido en primer momento cuando dudamos de todo. Claro, tendríamos un problema, de hecho, si no podemos salir, ¿vale? Hemos llegado al cuestionamiento de todo. Y de ese cuestionamiento de todo lo que pienso, hemos llegado al hecho de que yo soy algo como ser pensante. Pero claro, tengo un problema, porque intuyo que como ser pensante existo y soy algo, pero ¿cómo salir de aquí? Este es el llamado problema del solipsismo. Claro, si todo mi pensamiento, si todos los contenidos mentales eh, pueden ser falsos, he dudado de ellos, y de lo único de lo que estoy seguro, de que yo por lo menos, que soy una cosa que piensa, soy, claro, pero ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo certificar que algo que está fuera de mi conciencia es realmente verdadero? Parece que ahora mismo nos hemos vuelto a meter en un nuevo problema. El solipsismo significa eso, es la incapacidad de salir, de demostrar algo más allá de mi propia conciencia, de mi propio yo, ¿no? Y Descartes parece haber caído en este solipsismo, ¿no? Porque efectivamente yo como cosa pensante debo ser, pero resulta que he dudado de todo lo que puedo pensar. Por lo tanto, ¿qué pasa? No hay ni una sola idea que me pueda hacer o me pueda permitir seguir avanzando en el conocimiento y tener otras certezas. Ya os adelanto que no. Es decir, que no va a pasar que nos quedemos en el solicismo, ¿no? Sino que vamos a avanzar en el conocimiento. ¿Cómo? Vamos a verlo. Vale, lo que nos dirá Descartes es lo siguiente. Si me fijo en el proceder que he hecho hasta ahora, cuando he utilizado la duda metódica, tal, salta a la vista algo. Salta a la vista algo. Que soy un ser que duda. Es decir, ya lo hemos dicho, vengo dudando de todos mis contenidos mentales. Perfecto. ¿Qué me dice eso? ¿Qué información me da el hecho de que yo sea un ser que dudo? Pues me da la información de que soy un ser imperfecto. Porque si yo fuese perfecto, no dudaría, tendría conocimiento. La duda, digamos, me pone frente a frente con una realidad. Eh, Soy consciente de mi imperfección, ¿vale? Eh, Porque si fuese perfecto, no dudaría. Tendría ya un conocimiento de las verdades absolutamente pleno, no dudaría de nada. Todos mis conocimientos habrían sido certeros. No le habría pasado a la humanidad lo que le pasó, que nos habríamos tirado durante 2000 años sosteniendo como verdades y creyendo en verdades que resulta que no lo eran, ¿no? Pero claro, a esta idea de la conciencia de mi imperfección, Descartes le va a dar otra vuelta, porque va a decir, ojo, porque si me sé imperfecto, es porque de alguna manera existe en mí la idea de lo que es la perfección. ¿Cómo puedo ser consciente de mi imperfección si no es porque de alguna manera en mi mente ya está lo que es la perfección? No tiene sentido.
para Descartes, ¿eh? Yo aquí no quiero ni darle ni quitarle la razón, pero este es el planteamiento que está diciendo Descartes. Si me sé imperfecto, es porque tengo el concepto de perfección para poder etiquetar lo que es o no es perfecto, ¿vale? Por lo tanto, lo que es imperfecto o incluso lo que es más o menos imperfecto que otra cosa, ¿no? Es decir, esto recuerda al razonamiento que hace Santo Tomás de Aquino, de hecho, en una de las vías, ¿no? Es decir, la de los grados de perfección, ¿no? Si entiendo que algo es mejor o peor, si algo es más o menos perfecto, es porque de alguna manera tengo que poseer el modelo máximo de perfección, ¿no? Lo más o lo menos lo es en función de un máximo. Aquí los que habéis dado clases conmigo, sabéis que os pongo mucho el ejemplo ese de, bueno, yo estoy un día en mi casa, me gustaría jugar al fútbol, pero resulta que, bueno, pues no tengo ahora mismo 21 amigos para poder jugar un partido de fútbol de 11 contra 11. Pero un amigo te llama por el telefonillo y te dice, oye, ¿por qué no te vas a jugar al tenis conmigo? Tú dices, pues mira, mejor que estar en mi casa, yo quería hacer deporte, quería jugar al fútbol, no puedo, pero bueno, me bajo. Y cuando bajas con tu raqueta y vas a jugar al tenis, resulta que aparecen otros tantos amigos y te dicen, oye, nos vamos a jugar un partidito de fútbol sala. Oye, no es el partido de fútbol que tú querías de 11 contra 11, pero tú dices, hey, el fútbol sala está más cerca del fútbol que del tenis. O sea, el fútbol, digamos, al que yo quiero jugar está más cerca del fútbol sala que del tenis, ¿no? Oye, subimos la raqueta y nos vamos a jugar con esta gente. Sí, venga, vámonos. Mejor, ¿no? Claro, porque es mejor. Era mejor el tenis que quedarte en tu casa. Y es mejor el fútbol sala que el tenis y que quedarte en tu casa. El grado máximo que era jugar al fútbol, ¿no? Jugar al fútbol 11, que si hay 22. Si tenemos un modelo máximo y a partir de ahí medimos lo mejor y lo peor. Pues un poco esa es la lógica, digamos, tomista y que también está aplicando Descartes, ¿no? Si me sé imperfecto es porque tengo ese grado máximo establecido de alguna manera, sé lo que es la perfección, sé lo que es el grado máximo y por eso sé lo que es más o menos imperfecto, lo que no llega. Claro, ahora el planteamiento es el siguiente. ¿De dónde puede proceder tal idea de percepción? ¿Vale? Es verdad que en el discurso del método aparece mucho la idea de percepción, en las meditaciones metafísicas y tal, Descartes lo combina también con la idea y el concepto de infinitud, ¿no? Lleva, digamos, paralelamente las dos cosas, ¿no? Conceptos como los de perfección e infinitud, ¿cómo pueden estar en mi mente si no hay nada en la naturaleza que sea perfecto, si no hay, y yo mismo no lo soy, y no hay nada en la naturaleza que sea infinito? ¿Cómo puedo poseer tal idea en mí? ¿Cómo puede haber llegado la idea de perfección a mi mente si ni yo soy perfecto, ni nada de lo que hay en la naturaleza es perfecto? Entonces, Descartes va a indagar en tres posibilidades, ¿vale? Va a haber tres posibilidades de que esto pueda ser así, de que tal idea haya podido llegar a mi mente. La primera de las posibilidades, que esta idea haya surgido de la nada. Para Descartes es absurdo. ¿Por qué? Pues porque de la nada, nada procede. ¿No? Yo he querido aquí representar la nada, es cosa que es imposible, pero bueno, la he intentado representar con este cuadro en blanco, ¿no? O sea, si no hay nada, no hay nada. La idea de perfección no puede haber surgido de la nada, porque sí, ¿vale? Porque de la nada, pues efectivamente, en la nada, el no ser, esto viene desde la lógica de Parménides, ¿verdad? Pues en el no ser, en la nada, no hay nada. Y si no hay nada, pues no puede surgir nada. Segunda posibilidad, que yo, como ser imperfecto, la haya creado. Para Descartes, bueno, Descartes diría que no hay menos repugnancia, además literalmente utiliza esa expresión, no hay menos repugnancia en pensar esto que en lo anterior, ¿no? Que era lo de que proveniese de la nada. ¿Por qué? Porque algo imperfecto no puede crear algo más perfecto que sí mismo, ¿vale? Por lo tanto, yo que soy imperfecto no puedo haber creado la idea de perfección porque esa idea está por encima de mí. Y nos queda la única opción, la tercera, la única que él va a ver viable, que efectivamente haya un ser de atributos perfectos que sí haya introducido esa idea de perfección en mi mente. Es decir, un ser que sí pueda generar la idea de perfección porque la posea, ¿vale? Y no esté en un grado de inferioridad, como hemos dicho antes, de nosotros mismos, ¿no? Ese ser no es la nada, por supuesto, y no es un ser tan imperfecto, tan incompleto como nosotros, que no puede crear la idea de perfección. La idea de perfección debe proceder de un ser que efectivamente sea perfecto. Ese ser no es otro que Dios. Y ese Dios es la segunda de las sustancias que andamos buscando. ¿Vale? A partir de la intuición del cogito, de la intuición del pienso luego existo, hemos llegado hasta Dios. Después de la duda metódica, lo único de lo que no podíamos dudar era de mi ser como ser pensante. Cuando he analizado mi ser pensante he dicho, hey, me sé imperfecto porque dudo precisamente, vengo dudando, no tengo un conocimiento perfecto, y si me sé imperfecto es porque sé y tengo una conciencia de lo que es la perfección. ¿Cómo ha podido llegar tal idea a mí? Pues no puede venir ni de la nada,
ni puede provenir de mí mismo, porque soy un ser imperfecto. Por lo tanto, solo me queda una vía, solo hay una opción viable, que es que un ser perfecto la haya introducido en mí. Ese ser perfecto es la sustancia infinita o Dios. Y a este argumento, ¿vale?, de la perfección en la mente humana, Descartes va a añadir dos más para probar la existencia, ¿vale? Para Descartes era muy importante, había hecho algo quizás un poco peligroso para la época, todavía, ¿no?, con el poder que tenía la Iglesia, quiera que no, Descartes llega antes a la existencia de mi conciencia, como decíamos en el vídeo anterior, ¿no? Lo primero que llega a la mente como verdad es la conciencia de mi yo y no a Dios. Pero claro, Descartes se va a apresurar mucho en colocar a Dios, si bien ha sido Dios lo segundo en el orden del conocimiento, porque primero hemos llegado al pienso logos ipso, a la sustancia pensante, y luego hemos llegado a la sustancia infinita que es Dios. Es decir, si bien es segundo en el orden del conocimiento, se va a apresurar en decir, ojo, pero todo depende de Dios, es el principio ontológico, todo procede de Él, y darle esa prioridad, esa preponderancia y esa importancia a Dios, ¿vale? Por eso, no contento con este primer argumento con el que hemos llegado a la sustancia infinita, Descartes lo apoyará de dos argumentos más para decirnos, oye, Dios está ahí, es el principio de todo y es de lo que depende toda la existencia, ¿vale? Esos dos argumentos que se suman al primero, ¿vale? Estos dos argumentos que vamos a ver ahora, si os fijáis, giran en torno a la idea de perfección. Todos los tres argumentos que da sobre la existencia de Dios giran en torno al concepto de la perfección, ¿vale? El primero ya lo hemos visto, que es de dónde procede la idea de perfección. El segundo de los argumentos es este, el argumento que yo lo llamo, para que nos aclaremos y sea más directo, el argumento de la dependencia humana, ¿vale? Existen muchas perfecciones que yo no poseo, es evidente, porque soy un ser imperfecto y hay muchas perfecciones que yo no poseo, por lo tanto mi existencia debe depender de un ser más perfecto que yo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo existiese en virtud de mí mismo, ¿vale? Esto nos recuerda muchísimo, muchísimo a Santo Tomás de Aquino, ¿vale? Pues yo me habría creado a mí, y me habría creado a mí, obviamente, no como un ser imperfecto, sino precisamente como un ser perfecto. Pero es que ahí mi limitación, yo no me he hecho a mí mismo, ¿no? Nos acordamos aquí del amigo Santo Tomás de Aquino cuando decía aquello de que los seres, todo ser existente en la naturaleza es un ser contingente, es decir, posible, es decir, que existe en virtud de un ser anterior que lo ha creado, ¿no? Yo no me he creado a mí mismo, vengo de mis padres a su vez también son seres contingentes que no se han creado a sí mismos, sino somos objeto de la creación, ¿no?, de seres anteriores que han dado lugar a quienes somos. Por lo tanto, yo no me he creado a mí mismo, yo no me he dotado de las perfecciones e imperfecciones que tengo, por lo tanto, la dependencia de mi existencia procede, ¿no?, y de toda la existencia procede de un ser perfecto que haya podido empezar esa cadena, ¿no? Y al final, todo lo existente, aquí hago lo de la dependencia humana, pero realmente sería aplicable a toda la naturaleza, ¿no? Esta cadena de existencia tuvo que empezar en un ser que efectivamente sí existe en virtud de sí mismo y ha posibilitado la existencia de todo lo demás, ¿vale? Eh, el segundo de los argumentos, si antes nos acordábamos de Santo Tomás de Aquino, pues aquí los que lo hayáis visto en algún momento, y si no, yo ahora os lo explicaré, nos deberíamos de acordar de San Anselmo de Canterbury, porque este argumento, de nuevo, no es original en Descartes, sino que ya existía. Lo que pasa es que Descartes, es verdad, que le va a dar una explicación, le va a añadir una explicación matemática. El argumento ontológico, ¿vale? El argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios es un argumento que se basa en decir que Dios debe existir por el propio concepto de Dios, ¿vale? Es decir, pensemos un momentito, esto es lo que nos decía San Anselmo, pensemos un momentito en cómo definimos a Dios. ¿Qué es Dios? Dios es el ser perfectísimo, ¿no? Es el ser perfecto. Es eterno, perfecto, inmutable, omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿vale? Claro, si Dios posee, por definición, todas las perfecciones, decir Dios no existe sería un absurdo. ¿Por qué? Porque claro, si Dios es perfecto y tiene todos los atributos, ¿cómo le vamos a quitar el atributo de la existencia? Si ya le quitamos un atributo, decimos que es imperfecto, pero si es imperfecto, ya no coincide con la definición de Dios, porque hemos dicho que Dios precisamente se define por ser perfecto. ¿Entendéis el juego con este argumento que de alguna manera es circular, ¿no? Si digo que Dios se define precisamente por ser perfecto, no puedo quitarle ningún atributo, no puedo decir, por lo tanto, Dios no existe. ¿Vale? Por lo tanto, Dios debe existir necesariamente pues porque es perfecto y tiene todos los atributos y también tendría el de la existencia. Por lo tanto, en el propio concepto de Dios, ¿no? La propia noción de Dios ya lleva incluida su propia existencia. Como os digo aquí en la nota y vamos a ver en el pantallazo siguiente, a este argumento Descartes lo que va a hacer es otorgarle una base matemática.
Y ahí es donde entra, de hecho, uno de los textos, ¿no? que ha entrado varias veces, ha entrado bastantes veces en selectividad, que es este del cómo desarrolla Descartes el argumento ontológico y utiliza los conceptos matemáticos, ¿no? Él dirá, claro, decir de Dios que no existe es tan absurdo como hablar de un triángulo cuya suma de sus ángulos no den 180 grados, ¿no? No sean iguales a dos rectos, dice Descartes, porque claro, un ángulo recto son 90 grados, dos rectos son 90 más 90, 180 grados, ¿no? El triángulo, por definición, si tú pintas un triángulo y sumas sus ángulos, te van a dar 180 grados. ¿Por qué? Pues porque es parte de su esencia. Es todavía más fácil entenderlo con el ejemplo que suelo poner, ¿no? Que eh, imagina un triángulo de dos lados, ¿no? O imagina un triángulo de cuatro lados o de cinco lados. Es imposible. Porque si imagina un triángulo, el triángulo por definición, por su propia definición, tiene tres lados. Si imagina un polígono de cuatro lados, ya estaría imaginando un polígono diferente, pero no un triángulo. Pues esto mismo pasa con Dios, ¿no? También pone incluso el ejemplo de la equidistancia del punto central al círculo. Imagina un círculo cuyo centro no equidiste, es decir, no esté a la misma distancia que cualquiera de sus puntos. Bueno, pues será un óvalo, será otra cosa, pero no será un círculo, porque el círculo precisamente, por su propia esencia, por su propia forma de ser, se caracteriza porque su centro está a la misma distancia que el resto del resto de puntos del círculo. ¿Lo entendéis, verdad? Exactamente lo mismo estaríamos haciendo si decimos que Dios no existe. Estamos quitando un atributo y por lo tanto ya no podríamos estar pensando en Dios, estaremos pensando en otra cosa, pero no en Dios. Igual que si te digo, imagina un triángulo de dos lados, pues estarás pensando en otra cosa, pero no estarás pensando en triángulo, ¿no? Si digo triángulo, ya lleva implícito que la suma de sus ángulos son 180 grados y que son tres lados unidos en tres vértices, y todo eso está en la propia esencia de triángulo. Pues de la misma manera está contenido en Dios la existencia. Igual que está contenido en un triángulo que la suma de sus ángulos son 180 grados, en la idea de Dios está contenida su existencia de la misma manera y por eso debe existir necesariamente. ¿Vale? Así pues, la sustancia infinita ha quedado demostrada en principio por llegar a partir de la imperfección al concepto de perfección y decir que ese concepto de perfección solo puede provenir de un ser perfecto, pero además ha quedado reafirmada por dos argumentos más. De hecho, en el segundo de los argumentos introduce algo muy importante que es la dependencia, ¿no? De todo cuanto existe. Mi dependencia, además, la podemos hacer extensiva al resto de la naturaleza y esto va a ser de vital importancia para la siguiente sesión cuando veamos efectivamente que ya, por lo tanto, hay una garantía de verdad y una garantía ontológica de que existe un mundo fuera de mí y esa garantía va a ser precisamente Dios, que nos va a llevar a la tercera de las sustancias, que va a ser la sustancia extensa, ¿no? El mundo como extensión, que eso ya será objeto del siguiente vídeo, ¿vale? Lo dejamos por ahora. Chao, chao.